Continuando con nuestro tema de sed llenos del Espíritu Santo, vimos pues que es un mandato de parte de Dios. Pablo nos habla: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, en Efesios 5:18. Y como hemos estado viendo, no hay ningún nacido de nuevo que no tenga el Espíritu Santo. Y quiero mostrarte unos ejemplos. En la iglesia de Corinto se practicaba la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Era un desenfreno sexual que ni los paganos practicaban, y Pablo los amonesta a que ellos no deben practicar esas cosas, ya que ellos habían sido comprados a precio de sangre, ya que ellos habían sido lavados con la sangre de Cristo. Pablo les dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si observan algo, Pablo no les dice por qué no se llenan del Espíritu Santo para que puedan ser limpiados. Tampoco les dice: si ustedes tuvieran el Espíritu Santo, no harían eso. Pablo lo que les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces todo cristiano nacido de nuevo es portador del Espíritu Santo. Pablo lo que dice es: dejen de practicar lo malo, porque el Espíritu Santo con el cual tú fuiste sellado mora en ustedes y lo entristecen con sus acciones. Y toda persona nacida de nuevo ya no puede participar en las obras infructuosas de la carne. Al contrario, es impulsado por el Espíritu Santo a alejarse de esas cosas y a reprenderlas. Entendemos pues que el Espíritu Santo no es algo, es alguien que mora en nosotros desde que fuimos alcanzados por nuestro Dios. Entonces Él hace morada en nosotros. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, si se entristece es porque es alguien que mora dentro del cristiano. No es algo, es alguien. Es la persona de Dios habitando dentro de ti. Y esto es lo maravilloso, esto es lo grandioso. Mira, la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies. Imagínate, es Dios tan grande, tan inmenso, pero también se hace pequeño para entrar a habitar en nosotros. Y esto es maravilloso, y esto es maravilloso. Él es una persona que habita dentro de ti. Es una persona que habita dentro de un corazón nacido de nuevo. Y se entristece cuando las personas aman las cosas de este mundo y lo hacen a un lado a Él. Y se entristece cuando las personas ponen prioridades, cualquier otra cosa, y dejan en segundo lugar a la persona del Espíritu Santo. Cada creyente nacido de nuevo ha sido bautizado, quiero que entienda esto bien, y tiene el Espíritu de Dios. Y esto es bien importante que lo sepamos, porque si alguno dice o se dice cristiano, sigue practicando lo malo continuamente, probablemente no sea de Dios. Romanos 8:9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, dice las Escrituras. Entonces todo creyente nacido de nuevo es portador del Espíritu Santo. Mis hermanos, yo no sé qué tan importante sea para ti tener al Espíritu Santo en tu vida, pero si entendemos bien, sin Él no podemos hacer nada nosotros. Entonces tenemos que entender eso que está ahí. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, por el cual nosotros podemos servirle a Dios, podemos participar en la obra del Señor porque somos guiados por Él. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿quién habita dentro de mí? ¿Quién habita dentro de
toda persona que ha nacido de nuevo, que Dios la ha traído para darle la salvación? Cristo, el Espíritu de Cristo está en esa persona. Continúa el pasaje, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, el Espíritu de Cristo mora en mí, y esto es maravilloso. El Espíritu de Dios mora en cada uno de sus creyentes y cada uno de los que han decidido rendir su vida a Jesús. Viven para exaltarle, para alabarle, para bendecirle. La verdad, hay tanto de qué hablar acerca de la doctrina del Espíritu Santo que entristece ver que en muchas iglesias solo se habla de dinero, de pactos, de decretos. Es triste cómo están malbaratando el evangelio a solo dinero. Pero más triste saber es que los que se dicen cristianos y aman a Dios solo buscan reconocimientos y títulos. Y esto es delicado. Hay mucha gente que trae un espíritu de confusión y viven errantes. No dan frutos porque cambian de iglesia como cambiarse de calcetas. Constantemente pensando que la iglesia es un restaurante que pueden ir y pedir el platillo que ellos quieren. No, si no me vas a hablar de prosperidad, esta no es mi iglesia. Yo quiero esta iglesia. No quieren el platillo de la santidad, de la honestidad, del respeto, de la sana doctrina. Es triste realmente lo que está pasando. Hoy te invito a que escudriñes tu Biblia y le pidas al Espíritu Santo que te dé iluminación para entender su palabra revelada. Solo el Espíritu Santo puede abrir tus ojos y guiarte a toda verdad. En Juan 7:37 dice así: y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito Dios. ¿Quién quiere beber de Jesús? Diga amén. Yo quiero beber de Jesús, no hoy, día a día, todos los días hasta que esté en su presencia. En el 38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y quiero pedirle que preste atención en este momento. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, todo aquel que cree a Jesús, que recibe a Jesús, lo reconoce como Señor y Salvador de su alma, recibe esos ríos de agua viva. ¿Y cuáles son esos ríos de agua viva? Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, no había sido aún glorificado. Los ríos de agua viva es la fuerza motora que hay dentro de ti y que te impulsa a seguir en este camino. Entonces hay una pregunta: ¿quiénes reciben los ríos de agua viva? ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Dice la Biblia, los que creen. Entonces, si tú has creído en Jesús, has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador porque creíste, el Espíritu de Dios mora en ti. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe el Espíritu Santo, recibe ese impulso, esa fuerza para seguir este camino sin desmayar. Bendito sea Dios. Él te llama y Él te da el recurso para que tú continúes en este caminar. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a ser, o es el momento o la acción donde la persona es trasladada de muerte a vida. Cuando Él entra en nuestras vidas, en ese momento, la persona ha sido trasladada de muerte a vida. Y eso es interesante, lo que nuestro Señor Jesucristo hace en el ser humano. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. El Espíritu se convierte en ríos de agua viva y empieza a vivir en nosotros para perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. En Filipenses 1:6 dice la Biblia así: y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otra traducción dice: estoy seguro, dice,
Pablo, está hablando Pablo, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, estoy seguro de que Dios, estoy convencido de que Dios, que te llamó a su luz admirable, Él va a perfeccionar la obra que empezó en tu vida. ¿Qué cosa quiere decir? Que Él no nos llama y nos deja media. A todos los que Él ha llamado, Él va a culminar la obra que ha empezado. Pablo con autoridad dice, tengo la seguridad, tengo la certeza que Dios lo que prometió lo va a cumplir. Él tenía la seguridad que todo aquel que había sido llamado por Él, Jesús mismo lo perfeccionaría para entrar a una eternidad en Él, con Él y para Él. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, es el regalo de la salvación, es gratis, es por la fe, es la gracia de Dios manifestada, que el ser humano mereciendo estar en un destino en el infierno, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él entrega su vida por nosotros. Bendito sea nuestro Creador. Por eso, mi amado, ahora no puedes desobedecer a las Escrituras. Sé lleno del Espíritu Santo. Es el momento donde la persona ha sido trasladada de muerte a vida. Es algo continuo en la vida del creyente. Es algo continuo en todo aquel que ha nacido de nuevo. Es momento a momento, día a día, segundo a segundo. Volvemos a nuestro pasaje con que empezamos la primera parte. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes dice, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, mantenidos en el Espíritu por el Espíritu Santo. Mantenidos en el Espíritu por el Espíritu Santo. Es día a día, es una acción continua. Y eso solo lo puede hacer la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo se refleja esto? Es que todo lo que usted está haciendo, todo lo que usted hace, es impulsado, es guiado por el Espíritu Santo. No es porque usted se mueve por su propia voluntad, o su libre albedrío, o su pensamiento, sino que está siendo movido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que expresa el apóstol Pablo. Tu tiempo, tu oración, tu lectura, tu meditación, tu obediencia es impulsado por el Espíritu Santo. Tienes una lucha con tu cuerpo, quizás para ir a la oración, para meditar las Escrituras. Tu carne no quiere ir, pero al final terminas haciéndolo. Eso es porque el Espíritu Santo que mora en ti te está guiando. ¿Para qué? Para que se cumpla Filipenses 1:6, que Él te va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es porque el Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú aceptaste a Jesús, cuando tú reconociste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo mora en ti, mora en el creyente. Bendito sea nuestro Dios. Él es el que mora en cada uno de nosotros. Miren un ejemplo bien claro, las Escrituras. ¿Cómo fue hecha la palabra de Dios? Fue escrita por hombres en épocas diferentes hombres, pero todos ellos escribieron lo mismo. Diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes edades, pero fueron movidos por un mismo espíritu, fueron impulsados por Él. Es por eso que en la Biblia no hay contradicción. No hay contradicción en la Biblia. Es la suma de todos los papiros de más de 1500 años en nuestra Biblia. El Espíritu de Dios te desea. El Espíritu de Dios desea impregnarse dentro de ti. ¿Para qué? Para que cualquier persona que se acerque a ti, que tenga una fraternidad, un convivio contigo, él pueda sentir que el Espíritu de Dios mora en ti, él pueda sentir la presencia de Cristo. Y al igual que usted sea perfeccionado para el día de Jesucristo. Pero lo que Pablo dice en resumen, ser controlado por el Espíritu Santo, ser gobernados por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, que todo tu ser sea gobernado por el Espíritu de Dios. Mira, vamos a ver un ejemplo. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Tenga eso en su mente. Y en Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora quiero que notes algo. ¿Cuál era la condición de Jesús con respecto al Espíritu? La Biblia dice en Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo dice ser llenos del Espíritu Santo? Él dice ser guiados por el Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús, el Espíritu Santo mora en él. Cuando Dios en su eterna misericordia te alcanza para darte el regalo de la salvación, el Espíritu Santo mora en ti. Mira lo que dice en Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Dice, lo empujó al desierto, lo condujo al desierto. Entonces vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios y fue guiado por el Espíritu de Dios. Cuando una persona es nacida de nuevo, el Espíritu Santo mora en esa persona, hace habitación, hace de ese cuerpo su templo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la vida del creyente es un estado continuo ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti desde aquel día que a Dios le plació traerte a sus pies y darte la salvación. Y es un mandato de Dios. Pablo lo habla en una forma imperativa, que es una orden: ser guiado por el Espíritu de Dios, ser impulsado por el Espíritu de Dios, ser controlado por el Espíritu de Dios. No se puede hacer nada, mi amado hermano, a favor de la obra de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo, porque se volvería una carga. Es por eso que muchos no tienen compromiso con Dios, porque lo intentan por su carne. Y cuando no les gusta algo, empiezan a abandonar paulatinamente el servicio a Dios. En otras palabras, tiran la toalla. No importa qué tan espirituales parezcan, pero si no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, el servir a Dios se vuelve una carga. Entonces, es necesario que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo para testificar de Cristo, para caminar en sabiduría, ser luz en medio de la oscuridad, para que seas la imagen visible del Dios invisible. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios usa a las personas que están llenas del Espíritu Santo y estén dispuestos a obedecer. No importa de dónde llegó esa persona, no importa de dónde fue tomada esa persona. Si a Dios le plació trasladarlo de muerte a vida, Dios lo va a usar. Ejemplo: Saulo era un perseguidor de cristianos, pero Jesús lo alcanzó. La gloria de Dios lo alcanzó, Jesús lo alcanzó y lo puso a su servicio. Y mandó que oren por él después de ese encuentro con Jesús. En Hechos 9:17 dice, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Ananías? Saulo, antes que comiences tu servicio, antes que comiences tu ministerio, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que no lo hagas por tus fuerzas. Me atrevo a decirle hasta que Ananías le hubiese dicho, si lo haces por tus fuerzas vas a tirar la toalla. Entonces lo que le está diciendo nuestro Señor Jesús a Ananías, que ore por él para que reciba el Espíritu Santo. Para que reciba, para que sea llenado del Espíritu Santo. Y si le buscamos una aplicación a eso, podríamos decir que hay muchas personas que llevan una vida cristiana por sus fuerzas. Y es por eso que son de doble ánimo. Son impulsados quizás por su carne a hacer algo y en realidad su vida cristiana de ellos se vuelve una carga. Tú le dices, vamos a orar y lo ven como una carga. Vamos a estudiar la Biblia y lo ven como una carga. ¿Por qué? Porque lo hacen por sus fuerzas. Porque
¿Qué pasaría si él no es lleno del Espíritu Santo? Hablando del apóstol Pablo, todo su trabajo sería hecho en la carne y cuando venga la persecución lo abandonaría todo. ¿Hay persecución en este tiempo de nuestro trabajo, en nuestra familia, la sociedad? Mi amado, tiene que haber sumisión para ser lleno del Espíritu Santo y eso es momento a momento vivir en sumisión a Jesucristo continuamente. Y más adelante vemos que Pablo seguía lleno del Espíritu Santo. En Hechos 13:9 dice, Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. En Hechos 9:17, Ananías oró para que él sea lleno del Espíritu Santo y empiece su ministerio, su servicio a Dios. Y vemos que aquí en el capítulo 13 sigue lleno del Espíritu Santo. Y este mandato es para todo creyente, es una acción continua, no es solo para algunos creyentes, es para todos. Cuando Dios utiliza a alguien a su servicio, ese alguien está lleno del Espíritu Santo, va a ser guiado por el Espíritu Santo. En Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Jóvenes escogidos para una misión especial al servicio de la obra de Dios, pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Una persona que no está llena del Espíritu Santo nunca va a poner en primer lugar a Dios. Y me temo que eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente con mucha facilidad deja las cosas del Señor porque las cosas son bien claras. Muchas veces uno porque no están llenos del Espíritu Santo, otros porque buscan un reconocimiento personal, buscan una gloria personal, buscan ser exaltados y cuando en la congregación no se les da el título que ellos quieren o no se les da el reconocimiento que ellos quieren, ellos empiezan a caminar, empiezan a salirse del servicio. En Hechos 7:5 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo te da otra perspectiva de la vida. Ves los problemas desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque el estar lleno del Espíritu Santo te da la sabiduría, te da la inteligencia, te da la habilidad para poder encontrar una salida. Pero esa salida es dada por nuestro Señor Jesucristo. Por lo general, el hombre lleno de Dios tiene la mirada en las cosas de arriba, tiene la mirada en las cosas celestiales y ya no importa qué suceda con tu vida, sino más bien desea que su Señor sea alabado, que su Señor sea glorificado, que el Rey de Reyes tome posición de su vida y de la tuya. Ahora este mandato es para todos, no es solamente para los pastores, predicadores, evangelistas, es para todos. Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. En Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y yo creo que aquí todos somos discípulos de Jesús. Mi amado, este mandato es para todos. Es alguien que cuando predica refrena su lengua y habla solo la Biblia. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a decir, la Biblia dice y la Biblia dice. No va a decir yo ordeno, yo declaro, yo de pacto, yo decreto, yo establezco. No, una persona llena del Espíritu Santo teme a Dios y honra a Dios predicando su evangelio. ¿Por qué? Porque esa persona es guiado por el Espíritu Santo, es presionado por el Espíritu Santo, es impregnado por el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo para ser tentado. Entonces también entendemos que toda persona que predica diferente evangelio no es impulsado por el Espíritu de Dios, sino más bien es guiado por doctrinas de demonios. Y Pablo nos pone en alerta, si lees Gálatas 1:8, Gálatas 1:9, nos pone en alerta que si alguien os predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, dice Pablo.
Entonces, toda persona llena del Espíritu Santo va a ser guiado por Dios y no va a buscar una gloria personal. La Biblia dice en Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces uno no debe decir yo establezco, yo declaro, yo decreto. No, la Biblia dice, el Señor dice, tenemos que volver a la senda antigua. Ahora, ¿cuál es el recurso principal para ser lleno del Espíritu Santo? No es que yo ore por ti, no es que ven al frente que yo voy a orar para que tú recibas una doble porción del Espíritu Santo. Ya lo vimos, el Espíritu Santo Dios nos da una sola vez y por medida, no, es una sola medida del Espíritu Santo. No que hoy día te dé una porción, mañana otra porción y pasado otra porción. Es más, ni tienes que orar para ser lleno por el Espíritu Santo. Porque Dios está dando una orden directa, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso se trata de ¿qué? De confesar tu pecado día a día, rendir tu voluntad a Dios. Tu conocimiento, tu sabiduría, tu tiempo, tus fuerzas, la mayor cosa de valor que tú tengas. Tienes que morir a tu vanidad, morir a tu ego, morir a tus deseos de la carne. Cuando tú mueres a todo eso, Él te llena y te da vida. Y todo tu ser es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él te ordena que tú seas lleno del Espíritu Santo y Él mismo te provee su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Dios ordena que todos sus creyentes sean llenos de su Espíritu. Y hoy vamos a orar para que su misericordia nos alcance, para que su misericordia esté en nosotros todos los días de nuestra vida. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es para todos. Es para todos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en la conclusión de este tema, hoy quiero orar para que tú ahí donde estés recibas al Espíritu Santo. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias por tan hermosa promesa en el nombre de Jesucristo. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que seas tú glorificándote, Señor. Que cada persona que escuche este mensaje, Señor, pueda ser alcanzado por tu palabra poderosa, Señor. Tu palabra es la que da vida, Señor. Tu palabra es la que transforma. Tu palabra es la que renueva. Jesucristo, tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por cada persona de esta comunidad cristiana, Casa de Dios Nueva Vida, pero también, Señor, por los que nos escuchan por las redes sociales, Señor. Sea usted, Espíritu Santo, obrando en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.